Mucha atención Colombia porque el presidente Gustavo Petro acaba de revelar lo investigado por parte del Consejo de Seguridad conformado por instancias distritales y nacionales para esclarecer lo ocurrido con el atentado contra Miguel Uribe Turbay. Lo más grave de todo está al final del trino que ya les leeré completo y dice lo siguiente: debo informar que el esquema de protección del senador Uribe fue disminuido extrañamente el día del atentado. De 7 a 3 personas. Pedí al Consejo de Seguridad la máxima profundidad en la investigación de este hecho. Gente. Y acá vale la pena hacer las preguntas que menciona Wilson Arias. ¿A quienes desde su rabia y el cálculo electoral siguen sugiriendo que la izquierda mandó a atentar contra Miguel Uribe? Respetuosamente les pregunto, ¿ustedes creen que después del atentado del presidente subirán las encuestas? ¿Ustedes piensan que esto hará más fácil el trámite de la irregularmente un día consulta popular? ¿Ustedes piensan que el atentado beneficia a los candidatos progresistas a la presidencia o a los de la centro derecha? ¿Ustedes creen que este acto criminal ayuda al gobierno a avanzar en la agenda que consideramos de derechos para el pueblo? Los llamo a la sensatez. A todas luces no hay absolutamente ningún beneficio, ni para nuestro sector político, ni para nuestro gobierno. Unidad en torno a la no violencia. Y acá es claro Gustavo Petro, con el resto del trino que les voy a leer. Desde que ocurrió este atentado, se ha hecho un llamado a la unidad, no solo por parte del gobierno nacional, también de la comunicación alternativa, también de diferentes sectores. Pero es extraño que quienes están ahorita en campaña electoral no están haciendo lo mismo. Están, por el contrario, incitando al odio y a la violencia. Y por eso vimos ahorita los compañeros de RTBC que salieron a hacer cubrimiento de lo que está aconteciendo allá en el Hospital Santa Fe, fueron agredidos. Todo después de que salen oportunistas que están de candidatos presidenciales, precandidatos presidenciales, la señora Vicky Dávila, allá en el hospital. Salió el señor Oviedo, que renunció al consejo para lanzarse a la presidencia. Salió María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Ingrid Betancourt, que aparece cada 4 años, a instrumentalizar esto, a decir que el determinador de este delito es Gustavo Petro, a inventarse chismes de que un militar le dijo que esto estaba premeditado. Vean el trino de la señora Vicky Dávila, afirmando irresponsablemente, primero que Gustavo Petro es el determinador y ahora que es la guerrilla de las extintas FARC y que esto todo es un plan para atentar contra María Fernanda Cabal y para Vicky Dávila. Es que es un uso irresponsable, gente. Y esto hay que mostrarlo, evidenciarlo y desmontarlo. Porque acá nos quieren montar en un bus de la violencia. Por eso nos están llegando amenazas de muerte a los medios alternativos de comunicación. Por eso nos están persiguiendo. También han llegado, lo expresó el gobierno nacional, a funcionarios, a hijos de funcionarios, a la misma Antonella Petro, al hijo de Armando Benedetti y demás actores políticos. Esa no es la vida, gente. Esa no es la vía. Y yo a quienes me escuchan, por favor, es una invitación a que no esbocemos ni un solo comentario, ni una sola palabra de odio contra estas personas, que sí, es muy diferente denunciar los escándalos de corrupción, las irregularidades que se cometen, pero siempre en el plano de las ideas, gente. Nunca en ataques personales o en afirmaciones sin fundamento como lo está haciendo la señora Vicky Dávila. Entonces, acá lo reitera Gustavo Petro: no buscar la unidad del país para detener la violencia es, en mi opinión, ponerse al lado precisamente de lo que quieren los asesinos. Insistiremos, independientemente de su posición, fortaleceremos los esquemas de seguridad de toda la oposición y de nuestros hijos. Eso es un mensaje de unidad. Ayer en el concierto por la esperanza también se pidió por la recuperación de Miguel Uribe Turbay, que es que esto está quedando en un segundo plano. Los precandidatos están en una dinámica de vociferar odio y violencia y división cuando
lo único que debería hacerse en este momento es detener toda campaña preelectoral, todo el show mediático en el Hospital Santa Fe, toda la instrumentalización y unirse. Gustavo Petro hizo el día de hoy un llamado a las 5 p.m. a todos los sectores políticos, representantes de la política, a que se unan para buscar salidas pacíficas, de desescalamiento de la violencia. Y veremos cómo han rechazado esa invitación. Entonces, ¿quiénes son los que están promoviendo la división? ¿Quiénes son los que están promoviendo el odio? Un llamado a ellos a que dejen de escalar los niveles de violencia de cómo se está manejando esta situación. Comparto la opinión que dice Santiago Tres Palacios. Señores políticos, no cierren la puerta del diálogo ni de la conversación. Eso quieren los violentos. Si se rompen los escenarios de la palabra, será solo metralla lo que oigamos. Por favor. Por favor. No utilicen la violencia para hacer campaña política. No instrumentalicen esta situación para generar más escenarios de violencia. El señor Sergio Fajardo acaba de sacar un comunicado diciendo que no va a asistir a la reunión solo porque el presidente Gustavo Petro no se lo pidió personalmente. ¿Qué son estos niveles de argumentos infantiles, inmaduros? Pónganse bien los pantalones y si en verdad están promoviendo una unión de país, pues vaya a la berraca reunión y pensémonos cómo podemos salir de esta situación unidos y no cómo sacar rédito político de esta situación. La señora Catherine Miranda también. El señor César Gaviria también se negó. Dice que de mi parte no asistiré a ninguna reunión con el presidente Petro. ¿Cómo es eso? Es que dice, es quien ha generado el odio, nos ha amenazado y continuamente nos violenta en sus discursos. Acá podemos poner a debatir quién ha estigmatizado, quién ha amenazado, quién hizo campaña con unos ideales y ahora está con los de la extrema derecha, que en la mayoría de ocasiones va en contravía de lo que es unión, de lo que es paz, de lo que es reconciliación, de lo que es verdad, de lo que es reparación. Y estas personas, estos personajes, el expresidente César Gaviria, presidente del Partido Liberal igual, no promueven. Entonces acá yo sí les quiero dejar esa reflexión de no dejemos que la violencia se imponga en nuestras palabras, en nuestra forma de vivir la vida, en nuestra forma de abordar esta temática preocupante hoy y que es una oportunidad para mandar un mensaje de bajemos la violencia. No le hagamos el cuarto a la violencia a estas personas. Rechacemos todos los intentos de división por parte de quienes hoy están sacando rédito político, están haciendo campaña con este suceso. Y les dejo el análisis de la base que me pareció excelente para que veamos cuáles son los intereses detrás de esto. ¿A quiénes les conviene tanta violencia? ¿A quiénes les conviene tanta división? Escuchemos. Cuando abran los periódicos o prendan la tele. La violentología. La violencia ha sido un factor tan omnipresente en la vida política colombiana, dicen los compañeros, y un recurso tan frecuente en manos de la oligarquía que el país generó una disciplina propia para estudiar sus orígenes y sus causas. Pero cuidado con algunos violentólogos y violentólogas interesados, porque les dirán que Colombia no tiene remedio, que está condenada a la violencia si no la gobiernan los colombianos de bien, claro. Les dirán que el pacto histórico, con sus reformas progresistas, son unos incendiarios que buscan polarizar y dividir a los colombianos. Les dirán que la violencia política es culpa de la izquierda, de los radicales, de los exaltados. Pero es curiosa esa memoria selectiva de la derecha colombiana, nos recuerdan Lautaro y Diana. El bipartidismo en Colombia tiene en su haber 6 magnicidios en el siglo XX, la mayoría contra líderes de izquierdas, y lleva en su ADN haber alimentado un conflicto armado, interno primero y transnacional después, a lo largo de 7 décadas. El paramilitarismo y el narco para controlar pueblos y tierra, el sicariato para asesinar líderes de izquierdas, líderes sociales, sindicales, activistas, las alianzas con Estados Unidos en su guerra contra el terror, los 6.402 falsos positivos, los 400 desaparecidos. ¿Quién polariza? ¿Quién gana con esta violencia? ¿Quién ha vivido décadas a su costa?
Claro que hay otra Colombia que puede escapar al destino de la violentología y que busca convertirse en ese país de paz y de progreso que casi 11.300.000 personas votaron en 2022. Así que hoy toca preguntarnos quién desea lo contrario, quién quiere desestabilizar Colombia. Hoy en La Base vamos a analizar qué ha ocurrido en las últimas 48 horas en ese país. Bienvenidas y bienvenidos. La Base. Tensión en Colombia. Hoy vamos a intentar colocar un poco y contarles la actualidad, y también vamos a llevar, como siempre, al banquillo los titulares. Manu Levín, ¿qué tal? ¿Qué tal, Irene? Bueno, deseando escuchar los detalles que se conocen sobre este hecho. Por mi parte, vamos a ver cuál es ya el relato evidente que tratan de construir los medios de comunicación corporativos en Colombia. Seguro que les va a sorprender mucho. Y hoy contaremos con Diana Carolina Alfonso, que es historiadora, analista internacional y trabaja colaboradora, compañera nuestra en Diario Red América Latina. Así que no podemos tener mejor plantel para este análisis. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Irene Zugasti. Ocurrió el pasado sábado 7 de junio en el barrio de Modelia, localidad de Fontibón, en Bogotá. El senador y precandidato presidencial por el Partido Conservador Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, recibía durante un acto político varios impactos de bala, al menos 8, y se desplomaba inconsciente en el suelo. Se trataba de un mitin en un parque que no estaba formalmente programado como parte de esa agenda oficial. Vean. Segundo, salud mental. Actualmente, en el momento en el que estamos grabando este programa, hoy lunes a mediodía, hora española, Uribe se encuentra en estado crítico con pronóstico reservado, descrito como de máxima gravedad por el hospital. Poco después del ataque, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, anunciaba una recompensa de 3.000 millones de pesos colombianos, alrededor de unos 640.000 euros, para que se hagan ustedes idea, por cualquier información. Y poco a poco van conociéndose datos nuevos sobre el caso, así que vamos a intentar ser cuidadosas para contarles lo que se sabe de verdad hasta el momento. Este atentado ocurre en un momento político trascendental para Colombia. El gobierno progresista del Pacto Histórico, el primero en casi 2 siglos de vida republicana en Colombia de este signo político, ha impulsado varias reformas estructurales significativas, reforma laboral, sanitaria, tributaria, agraria, de pensiones y judicial. Pero, valiéndose del control de la institución parlamentaria, donde el Pacto Histórico no tiene mayoría, muchas de estas medidas fueron bloqueadas por la oposición. Para poder ejecutarlas, el gobierno de Gustavo Petro convocó una consulta popular que apoyaban también las centrales sindicales y comités y movilizaciones desplegadas en todo el país, para que fuera la propia ciudadanía colombiana la que se manifestara sobre su necesidad, la necesidad de estas reformas ante el bloqueo político que mantiene la derecha en la Cámara. Esa consulta fue anunciada por el gobierno el 12 de marzo de este año, pero fue torpedeada en una sesión parlamentaria que terminó en escándalo y que quedará para la historia de Colombia, con errores, por ejemplo, en el conteo de votos. De hecho, un día antes de este atentado que les contamos hoy, una jueza reconocía varios vicios procedimentales en aquella sesión, lo cual abriría vía libre a poderse celebrar finalmente esa consulta, algo que la oposición colombiana no quiere permitir. Recordemos que se tratan de reformas, por ejemplo, que tienen un importante apoyo popular. Una encuesta de cifras y conceptos de mayo de este año mostraba que el 57% de los colombianos y colombianas la apoyaba. O sea, un respaldo popular considerable. ¿Por qué? Bueno, pues parece lógico cuando entendemos de qué tratan esas reformas que se quieren votar en esa consulta ciudadana. Se trata de cambios como, por ejemplo, reducir la jornada laboral a 8 horas diarias, fortalecer la financiación del sistema público de salud, subir impuestos a los sectores más ricos para poder financiar así los programas sociales, ampliar la cobertura de las pensiones a 2,5 millones de jubilados. Ahí es nada. Pero volvamos al atentado del sábado. Comencemos por la víctima. ¿Quién es Miguel Uribe Turbay? Pues Miguel Uribe Turbay, Manu, es un senador, 39 años, miembro del partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el Centro Democrático, y era uno de los precandidatos del espectro derechista, de los muchos que hay, que anunció sus intenciones de presentarse como candidato a la presidencia de gobierno para las elecciones que van a tener lugar el año que viene, en mayo del 26, en Colombia. Y seguro que más de uno se lo ha preguntado, así que se lo vamos a aclarar. No, Miguel Uribe Turbay no es familia de Álvaro Uribe Vélez. Aunque comparten el apellido Uribe, que es común en el país, y son del mismo partido, no tienen lazos familiares. No obstante, Miguel Uribe Turbay sí que pertenece a una familia política importante dentro de Colombia, porque es hijo de la periodista Diana Turbay, que fue asesinada en 1991 tras ser secuestrada por el cártel de Medellín. Eso fue un hecho que, marcó la memoria colectiva colombiana y que, de hecho, fue narrado por Gabriel García Márquez en Noticia de un secuestro. Seguro que muchos de ustedes lo han leído. Su abuelo materno era Julio César Turbay Ayala, que fue presidente de Colombia de 1978 a 1982 y que fue una figura muy destacada dentro del Partido Liberal de Colombia. No hay lazos de sangre con Álvaro Uribe, aunque lo pueda parecer por el apellido, si bien ambos están conectados políticamente, ya que Miguel Uribe Turbay es miembro del Partido Centro Democrático, que fue fundado por Álvaro Uribe en 2013, como legado tras su presidencia entre 2002 y 2010. Uribe, expresidente, ha respaldado públicamente a Uribe, candidato, senador y precandidato presidencial, aunque parece que las fichas las estaría poniendo más Uribe en la figura de Vicky Dávila, pero está por ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Pues ahí le ha estado. Tras el atentado se activó una respuesta policial y militar inmediata y coordinada entre diferentes autoridades. El presidente Gustavo Petro canceló su agenda internacional, tenía previsto un viaje a Francia y en la medianoche se dirigió a la nación frente al Consejo Extraordinario de Paz y Seguridad. Allí manifestó pues su solidaridad y su compromiso con la familia Uribe Turbay, evocó el asesinato que les acabamos de contar, el de la madre de
de Miguel Uribe, Diana Turbay, por sicarios del cártel de Medellín en el 91, y abogó, cito literalmente, por una política sin violencia en una sociedad sin violencia. Recordó los magnicidios de los años 80 y 90 contra candidatos como el liberal Luis Carlos Galán o los izquierdistas Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Sosa y Carlos Pizarro León Gómez. Además de la reunión de seguridad, el domingo, ayer mismo, se celebró además un Consejo Extraordinario de Paz y Seguridad en la Dirección General de la Policía Nacional. Espero que Miguel Uribe Turbay sobreviva. Eso es lo que más quiero antes que nada. Y creo que eso es lo que debe sentir toda la sociedad, toda. Que antes que nada, y juntando nuestros corazones y nuestra energía, algunas oraciones, otras reflexiones, juntemos las energías que lo van a ayudar para que esté vivo y no seamos derrotados totalmente. Bueno, hemos hablado de la víctima, pero ¿qué se sabe del victimario? Bueno, pues poco tiempo después del atentado, un joven menor de edad fue capturado en el lugar de los hechos por la Policía Nacional mientras intentaba huir con un arma de fuego, una pistola Glock de 9 milímetros. Según reportes, este menor, confesó haber actuado a cambio de una recompensa económica para su familia, o sea que disparó la bala, pero nada más allá de eso. Hace pocas horas se conocían además algunos datos sobre su identidad que pueden ser significativos. Varias informaciones hablan de un adolescente de unos 14-15 años que vivía bajo tutela de unos familiares ya que había perdido a su madre y su padre se había marchado a combatir a Ucrania como mercenario. Vean. En el momento en que fue detenido por los escoltas de Miguel Uribe, el niño sicario gritó que lo había hecho por plata para su familia, pero en realidad él no tiene familia. Su mamá murió hace años, no tiene hermanos, y su padre se fue a Polonia con la esperanza de unirse como mercenario a las fuerzas que resisten a Ucrania, la invasión de Rusia. Esas fueron las palabras de Juan Sebastián Rodríguez, de 14 años, en el momento de ser atrapado luego de dispararle al senador Miguel Uribe en el barrio Modelia, en Bogotá. El menor vivía con sus tíos desde hace un mes porque su padre se fue a Europa con la intención de ofrecerse como soldado en Ucrania. Su padre, David Rodríguez, tendría problemas con el ICBF con motivo de su viaje a Polonia, razón por la cual su tía paterna había asumido la custodia oficial del menor con quien vivía en la localidad de Engativá. Fuentes de inteligencia le dijeron a Noticias 1 que el menor había llevado motocicletas diferentes a la casa de sus familiares. Luego de ser capturado por las autoridades, el menor fue trasladado a la Clínica Colombia, al occidente de Bogotá, donde recibió atención por la herida que tenía en la pierna, producto de un disparo cuando intentaba huir por los parques del barrio. Y entró con los tres policías, sí, y también le di como algo de sangre cerca al pecho, pero no sé si estaba herido ahí, pero la pierna sí entró cogiendo. Los familiares de Juan Sebastián Rodríguez temen por su seguridad, luego de que Pedro Sánchez, ministro de Defensa, anunció una recompensa de 3.000 millones de pesos por información del atentado. 14 años, lo hice por plata, por mi familia. Bueno, como saben ustedes y les contamos aquí en la base, en alguna ocasión el fenómeno del mercenarismo colombiano preocupa y mucho en el país. Décadas de guerra civil y de masacres, formación de grupos paramilitares, narcotráfico, sicariato y un entrenamiento intensivo del personal militar por parte de Estados Unidos han convertido a Colombia en una exportadora de mercenarios. El gobierno de Petro lleva tiempo intentando abordar este problema por primera vez. Estimaciones calculan que más de 2.000 colombianos podrían estar trabajando como mercenarios, como soldados de fortuna, a sueldo del ejército solamente en Ucrania, pero en otros muchos territorios también hay presencia. Ahora cabe preguntarse, como hacían nuestros compañeros Diana Carolina Alfonso y Lautaro Rivara en Diario Red, ¿quién busca desestabilizar Colombia? En declaraciones a la prensa, el ministro de Defensa del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado que se barajan ahora mismo tres hipótesis principales. La primera, que se trate de un atentado directamente contra la figura de Miguel Uribe Turbay por algún motivo, digamos, personal. La segunda, según el ministro, que hayan atentado contra el candidato, en tanto político, por lo que él representa y por todo lo que hay alrededor de su partido político, enmarcando así el atentado como pues, un acto de violencia política más amplio. Y la tercera hipótesis apuntada por el ministro es que se trate de desestabilizar al gobierno nacional a través de atentados contra algunos miembros que piensen diferente a este gobierno, según manifestó literalmente este ministro. El atentado ha generado conmoción en el país y resuenan los ecos de esa violencia política de las décadas de los 80 y 90, cuando, como les contábamos, candidatos como Luis Carlos Galán o Bernardo Jaramillo fueron asesinados. La derecha colombiana, y no solo la colombiana, tiene claro cómo instrumentalizar esta violencia, culpando a la izquierda y al gobierno de Petro. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ya saben, el halcón de Trump para aplicar la doctrina Monroe en América Latina, tuiteaba lo siguiente. Escuchen, Estados Unidos condena en los términos más enérgicos posibles el intento de atentado del senador Miguel Uribe. Esta es una amenaza directa para la democracia y el resultado de la violencia retórica izquierdista procedente de los niveles más altos del gobierno colombiano. Habiendo visto de primera mano el progreso de Colombia en las últimas décadas para consolidar la seguridad y la democracia, no puede permitirse volver a los oscuros días de violencia política. El presidente Petro necesita reducir la retórica incendiaria y proteger a los funcionarios colombianos.
En fin, en Bogotá, mientras una vieja conocida de la derecha colombiana se ha erigido en cuasi portavoz oficial de la familia de la víctima en la puerta del hospital, se trata de Vicky Dávila, a quienes muchos en este programa pues ya conocen, ¿verdad? Candidata presidencial, precandidata presidencial opositora y exdirectora de la revista Semana. Adelantándose a las primeras investigaciones, responsabilizó al presidente, ahora lo vamos a ver, y a lo que llamó sus sicarios de las redes sociales, trazando una relación evidente entre los comunicadores digitales afines al pacto histórico y el atentado contra Miguel Uribe. Desde la puerta del hospital hizo estas declaraciones. Nosotros tenemos que entender que hoy dimos un paso hacia atrás inmenso, hacia una Colombia de muerte y no hacia esa Colombia maravillosa que todos queremos para todos. Tenemos que ser conscientes que aquí hay unos responsables, autores materiales, ya hay una persona capturada por lo que nos han dicho, hay unos autores intelectuales que ojalá los encuentren, hay una verdad que el país tiene que saber, pero también hay un responsable político. Y hoy les digo aquí, a todo el país, el primer responsable político es el presidente Gustavo Petro. Así es, porque el presidente Gustavo Petro ha promovido un ambiente de violencia, un ambiente que nos está trayendo sangre y dolor. Pues con razón, Manu, les llamas periomilitares. La derecha colombiana se ha movilizado, de hecho, alrededor de la puerta del hospital y piden la dimisión del presidente Petro. Probablemente a muchos de ustedes, se les haya aparecido en la cabeza otro hecho reciente que suena similar. Lo acontecido durante la campaña presidencial del año 2023 en Ecuador. ¿Se acuerdan? El candidato conservador Fernando Villavicencio también fue asesinado en circunstancias similares. Y ese hecho, presuntamente orquestado por el crimen organizado, o eso contaban, fue también instrumentalizado por la derecha ecuatoriana y capitalizado políticamente y muy bien por Daniel Noboa, que alcanzó la presidencia del país tras la segunda vuelta electoral. Tiempo después, su viuda, la viuda del asesinado de Villavicencio, Verónica Sarauz, expresó críticas al gobierno y declaró que la fiscal del Estado, Diana Salazar, le había presionado para que culpara del magnicidio al expresidente Rafael Correa, algo que la prensa corporativa, se encargó de hacer ya de todos modos. Y el final de la historia ya lo saben, Noboa vuelve a ser el presidente de Ecuador. Recuerdan también, Lautaro y Diana, que estos atentados no son, por desgracia, excepcionales en el contexto latinoamericano actual. Recordemos el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, el de Evo Morales en Bolivia muy reciente. También el propio Gustavo Petro sufrió varios atentados recientes contra su vida, tanto en campaña como siendo ya presidente en ejercicio, así como la vicepresidenta Francia Márquez. La derecha colombiana pues ya tiene experiencia. No en vano, el empresario antioqueño Santiago Botero, también en la carrera electoral, proponía en el encuentro de Aso Bancaria darle bala a los manifestantes a favor de la consulta popular, así como reformar la Constitución del 91 para implementar la pena de muerte. Pues los tienen. Las preguntas, por lo tanto, que nos estamos planteando tanto en Diario Red América Latina como en este programa son legítimas, ¿no? El gobierno colombiano tiene un año para ejecutar su agenda, su programa, sus reformas, y la derecha no ha parado de ponerle trabas a lo que democráticamente eligieron los colombianos y las colombinas en las urnas. La tesis que circula con Vicky Dávila o Marco Rubio repitiendo la tesis de la derecha de que la izquierda colombiana pretende asesinar a un candidato que no representa ninguna amenaza electoral es bastante increíble, pero como decimos, se repite. Desde la Secretaría de Estado de Estados Unidos a la revista Semana, Infobae, Vicky Dávila, y todos ellos pareciera que quieren que la violencia sea la norma en Colombia, porque solo así, en ese río revuelto, pues pueden ganar estos pescadores. Si la gente del Estado no se deja llevar de la venganza, Colombia tiene una oportunidad. Y seguiremos siendo tercos por la paz, porque la paz jamás es derrotada, porque es el bien supremo de la humanidad. Y los hombres de paz, que somos nosotros, también padres, que tenemos hijos, sabemos qué significa la paz, que no es más que nuestros propios hijos puedan vivir y ser felices y ser libres. Pues vamos allá, Manu. Pues vamos a tirar de algunos de estos mismos hilos. Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis marxista contra un precandidato de la derecha colombiana, un hecho que produce una inestabilidad y un clima político contrario al que pretende el gobierno de Colombia. Aún no se conoce el móvil del crimen, ni quién o quiénes son los autores intelectuales. Sí, el autor material, lo estábamos contando, un sicario de 15 años, lo cual, dicho sea de paso, revela una vez más cómo los grandes decisores de la violencia política en Colombia instrumentalizan las vidas pobres para alcanzar sus propios fines. Bueno, todo por investigar, pero, como venimos diciendo, la derecha política y mediática colombiana y sus apoyos internacionales ya despliegan todo lo que tienen para culpar a la izquierda colombiana y al gobierno de Colombia de estar detrás del atentado. Revista Semana, atentado contra Miguel Uribe Turbay. Oposición acudirá a instancias internacionales para denunciar al presidente Gustavo Petro. Congresistas aseguran que lo ocurrido con el precandidato presidencial es consecuencia del lenguaje del mandatario. El senador J.P. Hernández estuvo en la Fundación Santa Fe visitando a los familiares de Uribe Turbay y anunció que se acudirá a instancias internacionales para denunciar al presidente Gustavo Petro. El senador Hernández aseguró que el lenguaje del presidente Gustavo Petro es el que ha generado ese nivel de violencia política en Colombia.
El lenguaje de Petro es el que ha generado ese nivel de violencia política en Colombia, dice la derecha, como si la violencia en Colombia hubiera empezado este fin de semana y no hubiera sido nunca un rasgo de la vida política en ese país hasta la llegada del pacto histórico al gobierno. Pero esta gente se ha olvidado del último siglo de historia de su país y de cuál fue su propio y sangriento papel en esa historia. Pues se ve que sí, o mejor dicho, para que los herederos políticos y mediáticos del terrorismo de Estado en Colombia puedan salir a acusar a los demás de haber traído la violencia política al país, pues es necesario, si no reescribir, porque eso es muy difícil, al menos olvidar selectivamente la historia. Los 6 magnicidios del siglo XX, por ejemplo, lo decíamos antes, o el genocidio de la Unión Patriótica, o los falsos positivos, o los vínculos con el narco y el paramilitarismo, todo eso se ve que jamás existió. La violencia política en Colombia comenzó en 2022 con Petro, precisamente el presidente que apostó por la paz total. Infobae, Vicky Dávila responsabilizó a Petro por el atentado a Miguel Uribe. La candidata presidencial aseguró que el jefe del Estado ha promovido un ambiente de violencia que ha tenido como consecuencia el grave hecho de violencia que recuerda la violencia política que padeció el país en las décadas de 1980 y 90. Lo siento, está en la redacción de Semana. Aquí hay unos responsables, autores materiales y hay una persona capturada por lo que nos han dicho. Hay una verdad, lo escuchábamos antes a la propia Vicky, que el país tiene que saber, pero también hay un responsable político y hoy les digo aquí, el primer responsable político es el presidente Gustavo Petro, porque ha promovido un ambiente de violencia, un ambiente que nos está trayendo sangre y dolor, afirmó la favorita de la derecha para llegar a la Casa de Nariño, dice Semana, en un corto diálogo con periodistas. Wow. Gustavo Petro, cuya política se condensa en la consigna de la paz total, promueve un ambiente violento, ¿no? No como Vicky Dávila, la candidata de Álvaro Uribe, el de los falsos positivos, los paracos, las masacres, que oye, ella representa el diálogo y la democracia, en fin. Algunos tienen mucho poder y mucho dinero, pero muy poca vergüenza, es verdad. Y es evidente, ya lo estáis viendo, es muy evidente el relato por el que están apostando, que es este. Petro y la izquierda colombiana son los culpables del atentado contra Miguel Uribe Turbay. Lo dicen los sectores vinculados a los peores capítulos de la violencia política en Colombia y lo apuntalan sus apoyos políticos y mediáticos en Estados Unidos o en Europa. El colombiano Marco Rubio, lo veíamos antes, atribuyó el ataque a Miguel Uribe al resultado de la violenta retórica izquierdista. El secretario de Estado pidió al presidente Gustavo Petro que le baje a su discurso incendiario y proteja a los funcionarios colombianos. Tremendo. El Mundo desde España. El atentado contra el senador Miguel Uribe en un clima político tóxico abonado desde la presidencia de Gustavo Petro. La oposición acusa al mandatario de ser un dispensador de discursos de odio y división de la nación. Vamos, que a todos los enemigos del cambio en Colombia, tanto nacionales como extranjeros, solo les falta escribir que Gustavo Petro, en persona, contrató a ese sicario para que asesinara a Miguel Uribe. Imagino que para lanzarte a la acusación, pues tendrán algo, ¿no? Aunque sea algo pequeño, una pruebita, algo a lo que agarrarse, ¿no? Pues sí, un montón de elementos. Por ejemplo, los trinos de Petro, qué sorpresa. Revista Semana. Recuerdan en redes sociales el fuerte mensaje que publicó recientemente Petro contra Miguel Uribe. Dios mío. En redes sociales recuerdan el fuerte mensaje que publicó recientemente el presidente Gustavo Petro en la red social X contra el candidato y senador del Centro Democrático Miguel Uribe, quien fue víctima de un atentado a bala en Bogotá este sábado 7 de junio. Dios mío, el nieto de un presidente que ordenó la tortura de 10.000 colombianos hablando de ruptura institucional. Este fue el mensaje que compartió el presidente Petro contra el congresista Uribe el jueves 5 de junio. Junto al mensaje de Petro, continuaba Semana, un vídeo donde se aprecia la intervención que tuvo Miguel Uribe en el evento de Aso Bancaria que se llevó a cabo en Cartagena, lo mencionábamos antes. Allí el congresista anunció, dice Semana, que presentará una demanda tras el nombramiento de Eduardo Montealegre como nuevo ministro de Justicia. Ah, vale, o sea que Petro puso un trino, un tuit criticando a Miguel Uribe por algunas cosas que dijo en aquel acto de la patronal Aso Bancaria y pues ya que se refiere a ese acto en la revista Semana, podrían informar a sus lectores también de que allí mismo Miguel Uribe invitó a los colombianos de bien a armarse, mientras que otro precandidato, que lo contamos antes, el empresario antioqueño Santiago Bolero, dijo esto, véanlo. No hay una protesta social, hoy hay una cantidad de bandidos y no estoy de acuerdo con Pipe. Persona que tenga capucha, que vaya en contra de las personas, le quiero decir que en mi gobierno lo único que tendrá es balín. Y se los quiero decir porque se acabó esa guachafita. Wow. Bueno, pues ya lo han oído. Para los manifestantes, bala, pide este señor, este tipo llamado Botero, y los banqueros se ríen y aplauden, les hace muchísima gracia. Es una cosa tremenda. Por si alguien se ha perdido aquí, vamos a recapitular. La revista Semana vincula a Gustavo Petro con el atentado contra Miguel Uribe porque el presidente criticó en un trino algunos dichos en aquel acto, lo cual ahora pues los marcan como un peligroso señalamiento por parte del presidente contra este senador. Pero resulta que allí en ese acto quienes exaltaron explícitamente la violencia fueron Santiago Botero y el propio Uribe Turbay. Eso fue precisamente lo que criticó el presidente. Mientras que Petro habló el 7 de junio, 2 días después de este acto, para pedir por enésima vez literalmente una política sin violencia en una sociedad sin violencia. Qué paradójico, ¿no? O sea, que tenemos a unos pidiendo paz y otros pidiendo bala. Pero para la prensa corporativa de Colombia, quienes traen la violencia son los de la paz y quienes representan el diálogo son los de la bala. Pues el mundo al revés. El mundo al revés. Y os preguntaréis, ¿hay algo más que un trino a lo que se agarre la derecha mediática en Colombia para algo tan grave como vincular? Bueno, gente, impecable este cubrimiento. Hay que compartir estos mensajes. Hay una instrumentalización de la derecha oligárquica que sí es responsable de la violencia política en nuestra historia de Colombia, que ahora
se está inventando que la violencia política nace con el gobierno de Gustavo Petro. Por favor, a compartir todos estos mensajes. Ya ocurrió en Ecuador. Gracias a eso pusieron presidente de derecha que hoy se reelige, Daniel Noboa, y pues al parecer se está buscando algo similar acá. Todos esos precandidatos en el hospital haciendo politiquería, haciendo proselitismo, haciendo comunicados, la prensa tradicional abriéndole los micrófonos para que hagan campaña política, y al parecer lo menos importante en todo esto, en las declaraciones de la derecha y en la estigmatización, es la salud de Miguel Uribe Turbay. Bueno, gente, muchísimas gracias a quienes se quedaron hasta el final. Les recuerdo, por favor, dejar un me gusta, compartir esta información y nos vemos en un siguiente video con más análisis. Un abrazo, chao, chao.